¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. En una situación bastante especial en medio de este coronavirus. La idea, como ya les dije hoy a los que se conectaron en Zoom, es ir adelantando algo sin mucho estrés, con tranquilidad, pero ir viendo algunas cositas para que puedan trabajar y cuando podamos volver a la normalidad tener algunas cosas ya vistas o por lo menos avanzado algo. Lo que vamos a ver ahora en este video cortito es dos teoremas que están en el práctico que necesitan para resolver algunos de los ejercicios, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. El teorema del seno y el teorema del coseno en realidad son relaciones que se verifican entre los lados de cualquier triángulo. El teorema del seno es una relación de proporcionalidad entre los lados y el seno de los ángulos de un triángulo. Si yo tengo un triángulo ABC, es bastante fácil ver, si ustedes construyen un triángulo y miden los ángulos y miden los lados, hoy lo hicimos en GeoGebra eso, es fácil ver que cuanto más grande es el ángulo, más grande es el lado opuesto al ángulo. Si yo acá a el ángulo le llamo A, habíamos visto en clase que usamos la letra A minúscula para nombrar al lado opuesto, la letra B minúscula para el lado opuesto al ángulo B y la letra C minúscula para el ángulo opuesto a C. Entonces, si el ángulo en A, el ángulo en B y el ángulo en C cumplen cierta relación de orden, en este caso así es un dibujo medio hecho así nomás, pero por ejemplo podríamos decir que el ángulo B es mayor que el ángulo C, parece que fuera el segundo, y mayor que el ángulo A, ¿no? Es decir, este es el más grande, después viene este y después viene este. Bueno, si ustedes midieran un triángulo, los lados del triángulo, verían que también se va a cumplir que el lado B es mayor que el lado C y mayor que el lado A. Dicho de otra manera, podemos decir que a ángulo mayor se opone lado mayor. Eso se cumple en general y es bastante fácil de verificar. Ahora, ¿cuál es exactamente la relación que hay entre los ángulos y los lados? Suponete que este fuera de 60, este parece 90, no sé, supongamos. Uno diría, bueno, este es el doble que este, entonces el lado debe ser el doble. Sin embargo, no se cumple eso. No se cumple que al doble de ángulo se opone el doble de lado. Entonces, esa relación entre ángulos y lados no es una relación de proporcionalidad. Sin embargo, sí existe una relación de proporcionalidad entre los senos de los ángulos y los lados opuestos. Y esa relación de proporcionalidad entre los lados y los senos de los ángulos opuestos es lo que llamamos teorema del seno, que lo expresamos de esta manera. El lado A sobre el seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B y es igual a C sobre seno del ángulo C. Es decir, es constante el cociente entre un lado y el seno de su ángulo opuesto. Y esta relación en la práctica, como toda relación de proporcionalidad, nos permite obtener una de las magnitudes si nosotros conocemos las otras tres que intervienen en esa proporción. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, en un triángulo conozco el lado A, conozco el lado B, conozco el ángulo A y quiero calcular el ángulo B, que no lo conozco, entonces yo puedo plantear esta proporción que tenemos acá y despejar el seno de B de esta fórmula, digamos, de esta igualdad. Si yo, por ejemplo, conociera el ángulo A, conociera el ángulo B, conozco el lado A y quiero hallar el lado B, conozco estos tres y quiero hallar entonces puedo plantear esta igualdad en la cual tengo tres valores conocidos y me faltaría uno,
y despejar esa incógnita. El tema de los despejes, que es un tema que muchas veces, en el cual muchas veces cometemos errores, lo que al principio me gustaría recordarles es que pueden usar la estrategia, digamos, la técnica que aprendieron en la escuela para resolver regla de 3. Cuando ustedes planteaban una regla de 3, para hallar el valor de la incógnita, multiplicaban los otros dos valores, las otras magnitudes cruzadas, y dividían entre este. ¿Ah? Vamos a hacer un ejemplo sencillito para visualizar esto. Suponete que nos dieran el triángulo ABC con estos datos. El ángulo A, el ángulo B, el lado B, y me piden calcular el lado A. ¿Ah? No lo conozco y lo quiero calcular. Vimos que en esta situación podemos usar el teorema del seno. ¿Qué es lo que hacemos? Planteamos la igualdad que está expresada en el teorema del seno. A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Sustituimos los valores conocidos, que son el lado B, el seno de A, que lo podemos hallar con la calculadora, y el seno de B. Nos quedaría así. A es igual a 10 centímetros dividido seno de B, que sería seno de 70 grados, sobre seno de A, es decir, seno de 40 grados. Entonces, este es el valor que quiero hallar. ¿Cómo lo hago? Como una regla de 3. A es igual a seno de 40 por 10, seno de 40 grados por 10, dividido seno de 70 grados. Por supuesto que esto de la regla de 3 es en realidad un despeje de esta ecuación, donde tenemos la incógnita A. Si lo hago en la calculadora, recuerden, la calculadora tiene que estar en modo D, que es para trabajar en grados. Seno de 40 por 10 dividido seno de 70. Eso me da a mí 6,84. Vamos a redondear dos cifras después de la coma. 6,84 es 6,840, entonces como la tercera cifra es un 0, dejamos 6,84. ¿Ah? Bueno, si la incógnita que tuviéramos fuera un ángulo, ponele que acá me hubieran dado que esto es 6,84. ¿Ah? Vamos a hacer el mismo triángulo, ¿ah? Pero ahora me hubieran pedido calcular este ángulo, que este ángulo es lo que yo no conozco. Bueno, ahí yo planteo exactamente lo mismo. Planteo A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Es decir, planteo la igualdad que involucra tres datos conocidos y la cuarta magnitud es la que yo quiero calcular. Entonces yo conozco el ángulo en B, lo conozco. Vamos a usar otro color acá. Esto lo conozco. El lado B lo conozco. El lado A lo conozco. Y quiero calcular el seno de A. ¿Ah? Tengo tres valores conocidos y uno que quiero calcular. Ahí puedo usar el teorema del seno. Sustituyo los datos. Entonces tendría que poner acá 6,84 sobre seno de A es igual a 10 sobre seno de 70 grados. Ahí voy a hacer las cuentas. ¿Qué es lo que quiero calcular ahora? Esto. ¿Cómo se calcula? Bueno, como en la escuela, regla de 3. Seno de A, ¿a qué va a ser igual? 6,84 por seno de 70 sobre 10. Voy a la calculadora. 6,84 por seno de 70 dividido 10. Eso me da
0,64 aproximadamente. Es 642. Entonces redondeamos con dos cifras. Seno del ángulo A es 0,64 aproximadamente. Ahora, lo que a mí me piden calcular no es el seno del ángulo, sino el ángulo. Y esto ustedes en tercer año deberían haber visto, creo que lo vieron, que si yo tengo un ángulo, si yo tengo un ángulo alfa, con la función seno, obtengo el seno de alfa. Ahora, si yo tengo el valor del seno de alfa, conozco el seno y quiero saber cuál es el ángulo que tiene ese valor de seno, usamos la función inversa, que en la calculadora está arriba de la tecla seno a la menos 1. Que en la mayoría de las calculadoras activamos esa función con la tecla Shift. Entonces lo que yo voy a hacer es Shift seno de 0,64. Seno a la menos 1 de 0,64. Y eso me da Shift seno de 0,64 me da 39,79 grados. 39,79 grados. Ah, decía, pero no era 40. Bueno, lo que pasó es que nosotros acá hicimos una aproximación del lado A, entonces ahora nos quedó un ángulo un poquitito diferente del problema anterior, que habíamos dado 40 grados. Pero es muy cerquita de 40. Bueno, así que esto fue lo que vimos hoy en la clase. Les recuerdo que mañana nos conectamos otra vez a las 9 de la mañana por la plataforma Zoom. El número de reunión es el mismo que ya les pasé. Simplemente tienen que a las 9 de la mañana ingresar en Zoom, poner ese código, ese número, y ahí nos vemos un poquito. Mañana vamos a ver el teorema del coseno. Y en la tardecita voy a hacer un video parecido a este con un resumen, pero está bueno que se conecten en Zoom para ver si tienen alguna duda y la pueden preguntar ahí. Si no, también pueden dejar un comentario en este video y voy a tratar de responder las preguntas que surjan mañana. Bueno, Ulises, nos vemos arriba, que puedan seguir trabajando. Chau, chau.